Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio diseñado para el estudio diario y sistemático de la Biblia, para que podamos extraer lecciones prácticas para nuestras vidas. Soy el pastor Inmer Zorrilla y me acompaña el pastor Javier Cáceres y le voy a pedir que tenga una oración, pastor, para comenzar. Muy bien, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de poder estudiar tu palabra. Te suplicamos que nos des amplitud de pensamiento y sabiduría para poder hacer uso de tus sagradas escrituras. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, estamos en esta serie titulada Una guerra visible e invisible, una serie que consta de 5 temas, que esperamos que sea de mucha bendición para ti que nos estás oyendo. Y el día de hoy vamos a tratar el tema titulado La frontera de las tinieblas. Fíjate, parece algo un poquito tormentoso, la frontera de las tinieblas, ¿verdad? Normalmente los países tienen fronteras. Aquí de México hacia Estados Unidos hay una serie de vallas y policías cuidando siempre una frontera. Pero cuando hablamos de la frontera de las tinieblas, entonces nos referimos no a fronteras de países, sino a fronteras espirituales. Y dentro del contexto del título de esta serie, La guerra visible e invisible, nosotros vamos a ver que hay una serie de fronteras que si te acercas demasiado te puedes meter en problemas también. Ahora, dentro de la guerra visible e invisible, hay estragos, porque una guerra tiene caídos, gente que está herida, gente que está sangrando. Y querido pastor Cáceres, ¿cómo entiende usted, qué nos podría decir de los estragos de una guerra visible y de una guerra invisible, pastor? Muy bien. Para poder entender el concepto de lo visible e invisible, yo quisiera citar lo que dice el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En esta frontera de lo visible e invisible, y lo eterno y lo temporal juegan un papel muy importante. Por ejemplo, cuando Eliseo y Jesse estaban siendo rodeados y Jesse, el siervo de Eliseo, estaba preocupadísimo porque el ejército enemigo los había rodeado ahí en Samaria. Eliseo ora pidiéndole a Dios que le abra los ojos a Jesse. Y después de su oración, Jesse puede ver el gran ejército, mucho más numeroso, que estaba de ángeles, que estaban rodeando incluso al ejército enemigo, ¿no? Entre lo visible e invisible, hay un momento en el que los seres humanos pueden percibir lo invisible. Por ejemplo, el Sansón se refirió a Dalila: ella agradó a mis ojos. Estaba enfocándose en lo visible. En nuestros días también lo visible e invisible pueden determinar, ¿no? Por ejemplo, el otro día alguien me decía: pastor, y tanto dan de ofrendas, de diezmos. El hecho que las personas que no ven con los ojos de la fe, el dar dinero a la iglesia puede ser un problema. Pero aquellos que ven lo invisible a través de la fe son mucho más generosos. Pastor, y en ese sentido yo puedo percibir como cierta contradicción en lo que dice el apóstol, porque él dice: lo visible no lo veas. Mira lo invisible, pero es que precisamente lo
lo invisible es lo que yo no puedo ver. Si yo le digo a uno de nuestros apreciados amigos que nos escuchan, mira lo invisible, él me va a decir, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para ver lo invisible si es precisamente lo que no puedo ver? En este mundo hay muchas cosas que no vemos, ¿no? Por ejemplo, no vemos nuestro corazón, no vemos muchos órganos internos que tenemos, pero sin embargo nosotros sabemos que son importantísimos porque son parte de nuestra existencia. O cuando hacemos una llamada por celular, pastor, no vemos el cable que envía. Correcto, ¿no? Ni nos estamos preocupando de cómo se ocurre esa llamada a través de las ondas que no se ven, pero existen. Igualmente, en el mundo invisible y visible está la guerra milenaria entre el bien y el mal, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es una cosa invisible, pero que es real. O sea, pastor, que podríamos decir que a nuestros amigos que nos sintonizan, en este momento tienes a tu alrededor un mundo invisible, una guerra invisible, y que tú eres el objeto de esa guerra. Hay una serie de ángeles malvados y de demonios que Satanás ha enviado a destruirte. ¿Podríamos que nuestros amigos entiendan esto, por decir? Correcto, yo creo que en la guerra milenaria entre el bien y el mal hay un sinnúmero de entretelones. Un ejemplo claro lo podemos ver cuando a nuestro Señor Jesús, después del ayuno de 40 días y 40 noches, Satanás lo lleva al pináculo del templo, ¿no? Satanás es un ser poderoso, ¿no? ¿Nos tiene rodeados, pastor, en un sentido? Definitivamente, yo creo que sí. Cuando Satanás lleva a nuestro Señor Jesús al pináculo del templo, ¿cómo lo lleva? No creo que lo llevó por la escalera, lo llevó al pináculo del templo. Y si eso le hizo a Jesús, ¿qué le puede hacer a nosotros o a cualquiera de los demás? Correcto, ¿no? Correcto. Tuvo la fuerza o la habilidad o el poder para entrar, poseer a una serpiente y hablarle a Eva y cautivar su interés y doblegarla, ¿no? Esta lucha entre el bien y el mal, entre lo visible y lo invisible, entramos en un terreno fascinante. Pastor, ¿y los estragos y los resultados de esta guerra se puede ver de manera visible? Posiblemente tú tengas un amigo, un familiar que tenga cáncer, un sobrino drogadicto. Son estragos de la guerra invisible que no puedes ver, pero lo que sí puedes ver son los resultados visibles de una guerra. Pero, pastor, tenemos una esperanza, ¿cierto? ¿Qué puede agregar en ese sentido, pastor? Mire, entre lo invisible y visible, también la palabra de Dios nos dice que en el reino de los cielos, dice el texto, que habrán cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. O sea, cosas invisibles. Cosas que nosotros ni nos podemos imaginar, pero que en su debido momento será mucho más glorioso que lo que en realidad hay en este Y si me coloco los lentes de la fe, entonces lo invisible se vuelve visible y un día lo podré disfrutar por la eternidad. ¿Cierto, pastor? Así es. Bueno, gracias, amigos. Ha sido un tema muy interesante. El día de mañana estudiaremos la cosmovisión bélica. Les esperamos mañana, pastor. ¿Horas para terminar? ¿Seguro? Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, te agradecemos por el privilegio que nos das de poder hacer uso de tu palabra para explicarlo. Bendice a nuestro público, bendice a cada una de las personas que a través de la televisión puede vernos y, Señor, te suplicamos que los bendigas. Amén. Asístenos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.